¿Qué pasa, Survivors? Siguiendo este rollito del mundo prepper, vamos a ver ahora cómo viene este kit de supervivencia y rescate. ¡Vamos! De primera, tenemos una pluma multifuncional. Trae su pluma, una regla pequeña, tal vez no de tanta ayuda. Trae su nivel. Y de este lado traemos un destornillador, plano o de cruz. De este lado lo traemos y listo. Esta es la pluma. También traemos de este lado una pequeña lámpara. Con su estrobo. Muchas veces podemos llegarnos a preguntar que para qué se utiliza el estrobo. El estrobo se utiliza para hacer señalamientos. Así que esta es muy buena. Para lo que necesito, es muy buena. De este lado ya no traemos nada. Posterior, el primer bolsillo. En el primer bolsillo cargamos unos Kleenex, sin más que decir. Cargamos un pequeño paño de alcohol, una gasa y una bandita. También traemos una manta. Estas mantas son muy efectivas, tanto para levantar algún refugio o para terminar con las fuertes ráfagas de aire, para cubrirnos un poco del frío. Son muy efectivas. También traemos unas pequeñas pastillas, ibuprofeno, paracetamol, sin tanto. ¿Qué más traemos? Ya sea que tengamos que cortar algo, cortar un tronco, una rama, una sierra. Esta es muy buena, esta sierra. Es una sierra de alambre. Muy efectiva, de verdad. Tienen la oportunidad de tener comprar una. No son muy caras, son económicas, pero funcionan súper bien, ¿eh? La he utilizado bastantes veces. Es bastante filosa. Y es súper efectiva. Así que una sierra de alambre viene muy bien en algún kit. ¿Qué más traemos? Traemos una tarjeta multifuncional. Trae demasiadas herramientas dentro de. Y vamos a abrirla. Ya está. He utilizado un par de ellas. Son muy buenas, son efectivas. Trae una pequeña sierra. Un abrelatas. Trae un abrelatas. Trae un destapador. Esta parte es para cortar alguna cinta. Un destornillador, un poco de cuerda, otro destornillador. Así que estas salen muy efectivas. También de igual forma, si tienen manera de llenar algún kit con una de ellas, háganlo. ¿Qué más traemos acá? Acá traemos una pequeña pieza de corte. Es una navaja con un alicate, un pequeño alicate pequeño como para cortar alambre. Viene muy bien. En su interior también trae una pequeña lima o escamador. De este lado
cargamos, de este lado cargamos es otra lima, muy pequeña, pero bien efectiva. Cargamos una punta, un filo. Esto ya lo trabajé para que tuviera más filo. De igual forma, traemos un destornillador pequeño. Puede ser que se pregunten o se digan que para qué voy a utilizar esto en la montaña o donde ande por el cerro. Pero créanme, muchas veces uno no sabe con qué condiciones se va a encontrar allá arriba. Y en el primer bolsillo es todo lo que traigo. En el bolsillo secundario traemos solamente una ración para aquellas personas que nos llegamos a encontrar. Son azúcares, algún té. Aquí traigo dentro un suero hidratante. Un poco de alimento en polvo. Esto es parte de lo que podemos llevar a la montaña para rescatar a alguien o que nos encontremos en búsqueda de alguien. Como siempre, no debe de faltar el papel aluminio, bastante útil. Y otro juguetito más, una tarjeta multifuncional pero de pesca. Estas ya las utilicé, esta no la he utilizado todavía, pero es muy buena, es muy efectiva, ya que con esta punta podemos crear un anzuelo. De este lado esta navaja, de igual forma, trae anzuelos, lo podemos utilizar como un botón, una sierra, una aguja, más anzuelos, más agujas, una sierra. Son súper efectivas estas tarjetas, súper efectivas. Y así, Survivors, le dimos la vuelta al nuevo Punch, un nuevo Punch de supervivencia y rescate, de los que les cuento. Me ha tocado buscar a mucha gente, me ha tocado buscar a mascotas, de hecho, en la misma montaña. Y gracias a estas cosas, gracias a estos gadgets, me han ayudado demasiado. Entonces, si tienen la oportunidad de irse armando su propio punch de búsqueda o rescate, o de simplemente de alguna vuelta que vayan a dar a la montaña, al cerro, al monte, pues no pierdan la oportunidad. Todo lo necesario que debe llevar un punch para mí, aquí lo tiene. Sigamos en línea, Survivors. ¿Tú ya tienes el tuyo? ¿Cómo harías el tuyo? ¿Cómo lo harías para mejorar? Ya sabes, llegamos hasta el final y usemos el hashtag yo uso mi punch para. Y estamos en línea, Survivors. Cuídense y sobrevivan. Sobrevivan.